Hola, soy Pepe Pérez Rivera. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio a Hombros de Gigantes. Desde aquí intentaremos abrir una ventana hacia la física y la química de secundaria. Si la propuesta te parece interesante, ánimo y vamos al lío. Vamos a estudiar para el curso de primero de bachillerato el tema de reacciones químicas termoquímica y en particular el apartado correspondiente a la curva de calentamiento del agua. Vamos a considerar agua a una presión de una atmósfera sometida a un calentamiento continuo. Partiremos de una temperatura en la cual ésta se encuentra en forma de hielo, por debajo de 0 grados Celsius, y analizaremos cómo absorbe el calor esta sustancia. Mientras el agua se encuentre en fase sólida, en forma de hielo, aumentará su temperatura, de modo que el calor específico del hielo es aproximadamente 0,5 calorías por cada kilogramo y grado Celsius. La ecuación que define en este intervalo el calor absorbido por el hielo sería su masa multiplicada por su calor específico y por la variación de temperatura que experimenta. En cuanto el hielo alcanza la temperatura de 0 grados, se produce el cambio de estado que transcurrirá a temperatura constante, de modo que el calor latente de fusión del hielo es 80 kilocalorías por cada kilogramo. Para fundir un kilogramo de hielo necesitamos suministrar 80 kilocalorías. El calor se transfiere mediante la ecuación masa multiplicada por el calor latente de fusión. En cuanto tenemos todo el agua fundida, esta, una vez que se encuentra en fase líquida, ya puede aumentar su temperatura. Lo hará hasta que se inicia la ebullición. En este intervalo, el calor se absorbe de acuerdo con la ecuación que define masa por calor específico por la variación de temperatura. El calor específico del agua líquida es diferente del calor específico del hielo. 1 kilocaloría por cada kilogramo y por cada grado Celsius. Si queremos incrementar 1 grado Celsius la temperatura de 1 kilogramo de agua, necesitamos suministrar 1 kilocaloría. Una vez que tenemos todo el agua a 100 grados, se producirá el cambio de estado. Durante este intervalo tenemos una mezcla de agua y vapor de agua. El calor latente de vaporización es 540 kilocalorías por cada kilogramo. Y el calor se pone en juego de acuerdo de nuevo con otra ecuación, masa por calor latente, ahora calor latente de vaporización. Una vez que tenemos todo el agua en forma de vapor, podrá continuar elevando su temperatura ya como sustancia en fase vapor. Es importante observar que los cambios de estado señalan regiones en las cuales la temperatura es constante y por tanto separan los intervalos de variación de temperaturas, de manera que en cada uno de ellos tendremos que aplicar la ecuación correspondiente. Vamos a verlo en un ejemplo numérico. Calculemos el calor necesario para transformar 100 gramos de hielo a menos 10 grados Celsius en agua líquida a una temperatura de 75 grados Celsius. Si trabajamos con hielo necesitamos su calor específico. Si tenemos que cambiarlo de estado, fundirlo, necesitamos su calor latente de fusión. Y dado que tenemos que calentar después el agua líquida, necesitaremos su calor específico. Veámoslo en un gráfico en el cual representaremos las etapas que tienen lugar. En una primera etapa representada en azul, vemos cómo calentamos el hielo desde menos 10 hasta 0 grados Celsius. En una segunda etapa en verde, podemos observar el cambio de estado que se produce a temperatura constante. El hielo que estaba originalmente a 0 grados cambia de estado a agua a temperatura constante y por tanto a la misma temperatura 0 grados. Y finalmente,
esa agua ya en forma líquida la tenemos que calentar hasta los 75 grados Celsius finales. Analicemos las energías, los calores necesarios para efectuar cada una de las transformaciones. En el primer caso trabajamos con hielo, masa del hielo por su calor específico y por la variación de temperatura que experimenta. En el segundo caso, en el cambio de estado, la masa que cambia de estado, la masa de hielo, por el calor latente de ese cambio de estado. Y en el tercer caso, como varía la temperatura, tendremos que operar con la masa, con el calor específico ahora de agua, inicialmente era hielo, pero en esta etapa ya se encuentra en fase líquida. Por tanto, lo que estamos calentando es agua y su calor específico debe ser el calor específico del agua. Y, por supuesto, su variación de temperaturas, que será diferente de la temperatura que experimentó antes el hielo. Debemos de operar en cada intervalo con los parámetros característicos de ese intervalo. En el primer tramo tenemos, por tanto, la masa de hielo por su calor específico, por su variación de temperatura. Si sustituimos todos los valores, obtenemos una energía, un calor de 2090 julios. Si realizamos lo mismo en la segunda etapa, la masa es la misma masa de hielo de antes, multiplicada por el calor latente de fusión. Obtenemos 33.350 julios para efectuar la segunda transformación. Y en la tercera etapa tendremos la masa, que es la misma. Recuerda que en el cambio de estado la masa no varía, por tanto la masa de agua líquida que tenemos ahora es la misma masa de hielo que teníamos antes, 0,1 kilogramos, por el calor específico ahora del agua líquida. Antes operábamos con el calor específico del hielo, ahora operamos con el calor específico del agua líquida. Y obtenemos, por supuesto con su variación de temperatura, obtenemos la energía correspondiente a esta etapa. El calor total será la suma de los tres calores aportados en las tres etapas, 66.790 julios. Y es todo en esta ocasión. Si te pareció interesante la propuesta, nos vemos caminando entre la ciencia como siempre, subidos a hombros de gigantes.